Bueno, buenas noches, ahora sí, ya damos comienzo a una nueva emisión de Andamiajes Lacanianos. Y les quiero comentar cuál es la idea que tenemos hoy o que tengo hoy para compartir con ustedes y también acá junto con Estela. Estoy trabajando un texto que se llama Psicoanálisis y Transversalidad. Es un texto donde se reúnen varias obras de Guattari y que tiene la virtud de tener obras del principio, por ejemplo, del año 50 y pico, 55, y casi obras hasta el año 70. Fíjense que es casi hasta la llegada del Antiedipo. Entonces tenemos en esto que vamos a leer hoy como un origen de Guattari, una especie de Guattari antes de Deleuze que nos va a permitir luego entrar a un texto que es una discusión que tiene Guattari junto con Jean Ury. Pero a mí me parece importante por ahí como volver siempre, yo les diría a los orígenes, volver al inicio y retomar desde allí. Hoy vamos a ver la importancia de la noción de grupo en Guattari y cómo desde esa noción de grupo en Guattari después se pueden conectar prácticamente la mayoría de los conceptos de Guattari. Pero si podemos entender, si podemos incorporar esta idea de grupo, de la forma en que Guattari lo piensa, esclarece por retroacción todo lo que venimos trabajando estos últimos años. Para lograr esto, encontré un prefacio que hace Gilles Deleuze, que se llama Tres problemas de grupo. Hace muy poquito tiempo, hace unos minutos, en realidad encontré versión castellana que estaba buscando, no había tenido tiempo. Hay una versión en castellano que publicó Divanes Nómades, que está a disposición en la página de la Col Canien para quien lo quiera buscar. Se llama así, Tres problemas de grupo. Es muy interesante poder ver esta presentación que hace Deleuze de Guattari. Y es muy interesante porque es la mirada de alguien que está próximo, cuando escribe esto, Guattari, ya sabe de lo que está hablando, sabe lo que está señalando y ubica con una claridad enorme aquello que podríamos decir es Félix Pierre Guattari. Repito, porque el nombre completo es Félix Pierre Guattari, o Guattari, o Guattari, según la acentuación que podamos darle en francés. De la noción de grupo vamos a poder extraer, casi le diría hasta la noción de rizoma. Pero para esto, y como ya estamos acá comenzando, le voy a pedir a Estela que comience a leer el texto. Yo lo voy a seguir en francés, pero me voy a abstener de hacer algunas correcciones porque tengo un defecto que ninguna traducción me gusta, salvo la que hago yo, lo cual está bastante mal, pero es lo que me pasa. Entonces me hago cargo de lo mío, vamos a leerlo como lo han llevado al castellano, gente que sabe lo que hace, como es la gente de Divanes Nómades. Pero, ¿qué pasa? La primera, ahí mismo. Sí les digo, son textos que van de 1955 a 1970. Todo eso compone este libro en francés, Psicoanálisis y Transversalidad. ¿Empezamos? Sí, creo que me lo puedo girar. Pero ¿No te quiero? no sé. Ah, sí, ya está. Es muy chiquita la letra. Disculpen, ¿eh? Por No, parte que no mía. tenemos apuro. Oh, Ahí está. ahora sí. Ay, me fui. Y ahora como le Habla. Voy al francés entonces. Bueno, Ok. lo que está diciendo Gilles Deleuze es que a veces ocurre, pero muy pocas veces, que uno encuentra un militante y un psicoanalista en la misma persona. Ustedes no pueden olvidar esta cuestión que se pone siempre en juego, porque Guattari es en sí mismo un sujeto dividido, yo diría multiplicado. Guattari es en sí mismo él un grupo. Él mismo constituye un grupo. Lo que está diciendo aquí Deleuze es que lo que se ve al principio es un militante y un psicoanalista, pero que tiene una condición que es que no se obstaculiza uno con el otro, sino que al contrario se conecta, se refuerzan
y no permanece bajo ningún punto de vista en estado de choque, sino que está en estado de creatividad. ¿Lo tenés ya? Sí, tengo que tocarlo. Ah, tengo. A veces el militante político y el psicoanalista se dan en la misma persona y en lugar de permanecer estancos no dejan de mezclarse, de interferirse, de comunicarse e intercambiarse. Es un acontecimiento bastante infrecuente desde Reich. Pierre Félix Guattari no se ha preocupado apenas por los problemas de la unidad del yo. El yo forma parte, más bien, de aquello que es preciso disolver, bajo el asedio concertado de las fuerzas políticas y de las analíticas. Entonces, lo que acaba de leer Estela, que está más o menos bien, yo diría que no es que se ocupa poco, no le importa en sí la unidad del yo a Guattari. Por el contrario, lo que le importa es desmontar ese yo. Se despreocupa. Sí, se despreocupa, no es su objeto, no es una psicología del self, no es una psicología del yo. Al contrario, él ve en el yo el síntoma, el problema, lo que impide justamente la aparición de esos grupos que nos habitan a cada uno de nosotros. Dale. La frase de Guattari, todos somos grupúsculos, nos indica a la perfección su búsqueda de una nueva subjetividad, una subjetividad de grupo, que no puede encerrarse en un todo forzado a reconstruir cuanto antes un yo, o lo que aún sería peor, un super yo, sino que se extiende a varios grupos al mismo tiempo, grupos divisibles, multiplicables, comunicados y siempre revocables. ¿Qué me parece está señalando ahí Deleuze respecto de Guattari? Que en esa apertura que él ve del yo, lejos de preocuparse por volver a hacer la síntesis yoica, lejos de pretender mantener la identidad como un trazo que podríamos decir razonable, como un trazo que podríamos decir esperable, yo soy Eduardo, ella es Estela, cada cual mantiene su unidad. Todo lo contrario, en Guattari y en su teoría, por eso me importaba este texto, Guattari encarna su propia teoría. Guattari es en acto, así como Lacan decía que la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente o de la realidad sexual, Guattari es la puesta en acto de sus propias concepciones. Él es el libro vivo que expresa esas contradicciones que jamás él buscó resolverlas en una unidad. Nunca buscó el cierre, por eso dice, y más aún en un super yo, que haga más cohesión yoica y que haga que uno sea cada vez más uno. Acá estamos en un camino contrario. Incluso con esto que está señalando ahí Deleuze, es así como empieza, si yo no recuerdo mal, el Antiedipo. Y si no es el Antiedipo, es Mil Mesetas, porque los inicios, cuando dice, no somos uno, somos un grupo, somos un grupúsculo, somos un grupito. Yo busqué, ¿qué dice el diccionario de grupúsculo? Y me interesó que es una traducción del francés, groupuscule. Y grupúsculo, fíjense lo que da el diccionario, que es bastante interesante. Grupo poco numeroso de personas que interviene activamente en algún asunto frente a otro u otros grupos mucho mayores. Es decir, tendríamos un grupo grande que está cohesionando un grupo pequeño. Bueno, esa es la idea. Pequeños grupúsculos que conformarían el yo, pequeños grupúsculos que se opondrían a una masa que intenta encerrarlo. Sí, perfecto, que dice que interviene activamente. Claro, y que interviene Me parece activamente. que es un dato menor. Bueno, es un punto bueno el que señala Estela. Después seguimos con la lectura. Es lo que hace el psicoanálisis. Si ustedes se ponen a pensar, análisis, lisis, es descomponer. Siempre fue una descomposición, un abrir. En términos técnico-clínicos, la atención flotante sería la ruptura del yo del analista.
dado que si está en atención flotante, su identidad y el cierre esférico del yo, al haber una flotabilidad, se perdería. Justamente lo que se decía, ¿no es? O que tiene como contrapartida en el analizante, asocie libremente, no efectúe selecciones, déjese llevar por el flujo. Entonces tendríamos analista que pierde su yo, analizante que también es invitado a salirse de su yo. Es decir, no es algo que no esté en el psicoanálisis. De hecho, podríamos pensar que Freud se ocupa de esta situación, de encontrar en el yo mucho más que lo que hay en el yo. En una tripartición freudiana, yo, ello y superyo. El ello se continuaba, pero es el yo que se continúa en el ello. Ergo, ¿qué decía Freud? El ello es un yo inconsciente. Pero para no hablar de yo inconsciente, habla de ello, señalando además lo impersonal. Pero si uno va al alemán y al francés con el ça, es el eso. O sea que no solo que se pierde el yo, sino que se transforma en un eso. Es también una respuesta que me parece de Lacan, preocupado por la unidad yoica, estadio del espejo, esquema lambda en Z, sujeto, moi, je. O sea que encontramos que también Lacan está advertido de esta situación, que el yo como tal es un cierre narcisístico que impide una apertura a otras cosas y que además es identitario. Al ser identitario, me fija en una identidad que me impide ser otra cosa más que yo. De hecho, muchos análisis, perdón, muchos testeos o preguntas psiquiátricas, en un momento era su cuerpo cambia, usted ubicarse en tiempo, lugar y espacio, poner a prueba la identidad de cada quien, y eso daría una sanidad. Acá encontramos un camino que va por otro lado. Entonces tendríamos Freud, que se da cuenta de esto, yo, ello y superyo, segunda tópica, en instancias donde uno observa que el yo pierde su gobernabilidad, su territorialidad y se elonga, se va de sí mismo y se pierde entre el ello y el superyo, sobre todo con el ello. En Lacan tendríamos el yo y el otro, el moi y el je, el sujeto y el sujeto dividido. Y en Guattari la respuesta es los grupúsculos. El yo está tomado por grupúsculos. Aparecen grupúsculos cuando le saco la capa que lo encierra. Y esos grupúsculos quieren conectarse con otros grupúsculos, que cuando lo permitimos, por eso es lo que decía ella, esos grupúsculos al conectarse entre sí se nutren. Pero no solo que se nutren, se arriesgan a la descomposición. Cuando yo leía esto pensaba es lo contrario del nacionalismo identitario, pero a nivel social es el temor de confrontarse con lo extraño. Porque cuando uno se confronta con el otro, con los otros grupos, el grupo pierde identidad. Porque al conectarse con otro grupo es como que se van intercambiando, se van perdiendo las fronteras. Se va construyendo una creatividad que ya uno no puede decir pertenezco a este grupo, sino también a aquel, sino también a aquel y también a aquel. Todo lo contrario de lo que va a ocurrir con los grupos que se cierran sobre sí mismos. Todo lo contrario de lo que va a ocurrir con el yo cuando se cierra sobre sí mismo. Soy yo y quiero seguir siendo yo. Entonces, el psicoanálisis está al tanto, desde Freud, a esta problemática del yo, que aparece con Spaltung, decía Freud, escindido, la escisión del yo, que aparece luego en Lacan, cuando se retoma esta lectura freudiana como un moi, como un je, como sujeto de la enunciación, un moi con más sustancia pero imaginaria, y un sujeto dividido. Bueno, acá estamos en una multiplicación al infinito. ¿Por qué les decía que esto es la base para mí de lo que piensa Guattari? Porque todos los devenires van a tener que ver con este estado grupuscular. Los devenires que pueden
expresarse en cada uno de nosotros, y miren como lo digo, cada uno, rompería el uno, donde la identidad se empezaría a perder. Que es lo que nos pasa cuando entramos en contacto con gente desconocida, extraña, culturas diferentes, donde uno queda como interesado en el sentido médico, o sea, atrapado por esas diferencias. Volvamos al principio, cuando Estela leía, o yo se los decía, en Guattari coincide un militante de izquierda y un psicoanalista. Estas dos posiciones, lejos de chocar entre sí, se nutren. No es que una predomina sobre la otra, sino que en una tensión permanente se nutren. Continuemos con la lectura. El criterio, ¿es ahí? El criterio, ¿está bien? Sí. De un buen grupo es que no sueñe ser el único, inmortal y significante, como una asociación de defensa o de seguridad, como un ministerio de excombatientes, sino que se ramifique en una fuera que le confronte a sus posibilidades de sinsentido, de muerte o de explosión. Bueno, la noción En, de, perdón, la noción de grupo para Guattari no es un grupo que se fundaría para, por eso pone medio en broma, ¿no? Como los excombatientes que se juntan, que son ellos y no son otros. Alguna vez con Estela vimos en Trouville Deauville, el año pasado creo, cómo se reunían los excombatientes de la Segunda Guerra Mundial. era lo Sí, del porque desembarco, era el coincidió con el día desembarco. D. Y claro, cómo estaban orgullosos, llevaban los jeeps con los cuales habían invadido y entrado desde los barcos a Francia, y uno veía ese orgullo que no estoy criticando, pero que hace que sean ellos, somos nosotros. La idea acá es que el grupo no busca perpetuarse, tiene un estado más bien como el arte efímero, busca construirse, pero al mismo tiempo disolverse. No porque lo busque, sino porque como condición de ese grupo, al conectarse con otros grupos, va a perder su propia identidad. Y entonces va a caer y se va a desmoronar. Y aparecerá otro, y otro, y otro, en una especie de permanencia de construcción, de construcción, construcción, de construcción. Y no esos grupos que una vez que se cierran, intentan mantenerse en una cohesión que los distinga del resto. Vayan pensando en esto en las escuelas analíticas, cómo quieren mantener cada cual su grupo, su cierre, y cómo se cuidan muy bien de a quién van a frecuentar y a quién no. Claro, para no contaminarse. Somos los freudianos, somos los lacanianos, somos la école lacanienne, somos nosotros. Entonces ese grupo ya se plantea como un grupo que si puede aspira a la eternidad. Bueno, acá vamos a inspirarnos en Jean Lalouche cuando escribe un libro muy lindo, Contra la Eternidad. Ujú. Son grupos que no tienen la idea de estar para siempre, sino que tienen un estatuto de transitoriedad, efímero. ¿Sí? Dale. Pero bueno, en función de esto que dijiste, de no ser ese grupo, retomo porque me quedó Dale. la última frase. Dice, no ser eso, sino que se ramifique en una fuera que le confronte a sus posibilidades de sinsentido, de muerte o de explosión, está entre comillas, en virtud de su misma apertura a los demás grupos. Claro, porque ese es el riesgo. Cuando ese grupo que está cerrado se abre a otros grupos, al abrirse a otros grupos empieza a perder especificidad. Trasladen esto, por ejemplo, a lo que llamamos yo. Ese yo también empieza, ya no soy tan Eduardo cuando me conecto con otra gente. Me tengo que empezar a preguntar otras cosas. Entro en conexiones que me sacan de la unidad yoica única. En rigor, yo les diría que en términos psicoanalíticos, este planteo de un yo único es claramente el síntoma. El síntoma mantiene esa cohesión. Por eso el deseo se detiene. Dice que coagulan. Coagula, coagula. Bueno, yo soy así, te dice el paciente. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Soy así. Entonces, no hay otra posibilidad. Cierra. Que de hecho la intervención siempre es esta. Bueno, si usted es así, ¿para qué me viene a ver?
porque siga siendo así. Justamente es la posibilidad de ya no seguir siendo así, sino abrirse a otros devenires posibles. Entonces, cierre, síntoma, detención del deseo. Apertura, conexiones, dentro, si se quiere, va dentro, qué problema la palabra dentro. Transitoriamente, dentro de uno mismo, una apertura que muestra que claramente nunca fuimos uno mismo. Y que si en algún momento nos tomamos por unidad, es de modo ilusorio. De hecho, cuando Lacan piensa el estadio del espejo, el stade du miroir, el estadio del espejo, él lo plantea, cuando dice Ajar Leibniz, cuando soy yo el de la imagen, pero ese yo se convalida en una alienación. Deja de ser para fijarse una identidad. Ya no hay un flujo, hay una detención del flujo. Fíjense, en el punto en que me considero soy Eduardo, soy yo, he perdido todas mis posibilidades que tenía hasta ese momento. Se me han achicado enormemente. Bueno, seguimos, Cecilia. El individuo es, por su parte, un grupo de esta clase. Guattari Perdón, te interrumpo cada rato. Sí. Porque ahí hay un oxímoron. El individuo es un grupo de esta clase. Estamos leyendo a Deleuze. Vamos a darle un crédito a un gran filósofo como Deleuze, que no puede desconocer que individuo viene del latín indiviso, indivisible. Y decir que el individuo es un grupo es un verdadero oxímoron. Porque el individuo, al ser indivisible, son dos en uno y no se lo podría dividir. Individuo. ¿Cómo va a ser un grupo? ¿Cómo va a ser tal grupo? Que quiero que ustedes puedan escuchar junto conmigo el oxímoron que se pone en juego, la paradoja. Es decir, ¿en qué quedamos? ¿Es un individuo que no se divide o es un individuo que se somete a la división? Entonces no hay tal individuo. Cuando dicen individuo es tal grupúsculo, están pensando en términos de un concepto muy caro a Deleuze y Guattari, que es el concepto de multiplicidad. Somos una multiplicidad. ¿Sí? Dale. El individuo es, por su parte, un grupo de esta clase. Guattari encarna de la forma más natural los dos aspectos del anti-yo. Por una parte, una suerte de roca catatónica, cuerpo ciego y rígido, penetrado por la muerte. ¿Cuándo? ¿Ruando, dicen? ¿Cómo puede ser? ¿Cuándo será? ¿Cuándo? Sí. Creo que una R, ¿Cuándo? perdón, me confundió, es una R. Cuando se quita sus gafas, o sea, cuerpo ciego y rígido, penetrado por la muerte cuando se quita sus gafas. Por otra, un brillo de 1000 fuegos en el cual hormiguean vicias múltiples. No, vidas. Sí, hay errores, disculpen, porque tratando de Bueno, si entenderlo ustedes si bajan no, el texto, no, sepan que hay pero estos hay errores. errores de tipeo, obviamente. Entonces, un brillo de 1000 juegos en el cual hormiguean vidas múltiples cada vez que dirige su mirada. Actúa, ríe, piensa y ataca. Por eso se llama Pierre y Félix, potencias esquizofrénicas. Está muy interesante cómo juega. Yo le agregaría algo más, además. ¿Cómo tradujeron? ¿Roca tradujeron? ¿Dónde? Cuando dice catatónico. Porque en francés es un guijarro, es como una piedrita catatónica. Entonces tendríamos un Guattari como una pequeña piedrita catatónica, ciega, desde el momento en que se quita sus gafas. Roca catatónica. Sí, roca. No es lo mismo. No, para mí es Pierre. En francés es ¿Pierre? no, Pierre es piedra. claro, en francés el término es caillou. Entonces. Bueno, vos te me anticipaste. Yo creo que Deleuze está jugando con el nombre también de Pierre Félix Guattari. Porque Pierre es Pedro, pero también es piedra. Sí. Entonces encontramos esa piedra en él cuando se quita las gafas,
y al mismo tiempo que cuando mira, una mirada con un brillo fulgurante, un hormigueo de vida permanente. Casi como si dijéramos en términos freudianos que en Guattari conjuga tanto pulsión de vida como pulsión de muerte. Ellos ponen potencia, quiero respetar lo que ponen aquí, potencia esquizofrénica. Bueno, acá hay otro punto también que nos permite entender gran parte de la construcción del edificio teórico de Guattari, de Les Guattari. El proceso esquizo. Ese proceso esquizo que no debe ser confundido con la entidad clínica, mórbida, medicada, internada de lo que llamamos el esquizofrénico, aunque también es pariente de lo que estamos hablando. De hecho, alguna vez leímos que ese paciente internado fracasó en su locura, no la pudo llevar adelante. Esa potencia esquizofrénica que avanza en él y que no aspira a la síntesis, ¿sí? Y que no aspira a una síntesis. Daría para mucho pensar la palabra síntesis, ¿no? Pero generalmente en nuestros sistemas racionales aspiramos a la síntesis. Redondee, bueno, no se entiende. ¿Y cuál es la síntesis de esto? Les digo porque en algún momento, hace mucho tiempo, 30 años quizás, di una charla en el Centro de Salud Mental número 2 y alguien me preguntó, yo no tenía esta lectura para poder responder en ese momento, pero me decía, Eduardo, esto llevaría a un proceso de despersonalización, entonces. Y yo temerariamente le contesté que sí, pero no me gustó mi respuesta, porque una despersonalización sería otra cosa. Pero no tenía estas herramientas para contestar hoy. No, lleva a la apertura de los grupúsculos, lleva a los devenires transitorios de singularidades que van ocurriendo en el proceso de nuestras vidas, y no a una vida únicamente vivida en una única dirección e identidad. En esto decía que el paciente esquizofrénico es pariente de lo que hablamos, porque si ustedes leen, por ejemplo, eh, Burroughs o Ortod, creo que era Burroughs que decía a un policía, yo soy mi padre, soy mi madre, soy mi hermano, el grupúsculo, la apertura. Y el policía le dice, no, pero ¿usted quién es ese? Decídase. Bueno, Omar Rodríguez es Omar Rodríguez, no es Eduardo. Quédese en su identidad. Seguimos un poquito con la lectura. No sé todo eso. El individuo de No, ya lo leí. En mi vida. En este encuentro del psicoanalista con el militante se plantean al menos tres clases de problemas. ¿Cómo introducir la política en la práctica y la teoría psicoanalítica, presuponiendo que, en todo caso, la política esté ya en el propio inconsciente? La segunda es, ¿tiene sentido, y en caso afirmativo, de qué manera introducir el psicoanálisis en los grupos militantes revolucionarios? Y la tercera, ¿cómo concebir y formar grupos terapéuticos específicos cuya influencia afectaría a los grupos políticos y a las estructuras psiquiátricas y psicoanalíticas? Fíjense la idea de Guattari, que la idea de Guattari, voy a dar una vueltita para llegar a esta conclusión. Como les habrá pasado a ustedes seguramente cuando comenzaron a leer Freud, se habrán encontrado con una gran potencia de lectura que había ahí. Y realmente Freud era subversivo, producía una subversión enorme. La idea de inconsciente que no está muy alejada de lo que estamos viendo. Porque si yo les dijera a cualquiera de ustedes, ¿dónde empieza el inconsciente y dónde termina el inconsciente? Si ustedes tuvieran que hacer una geografía del inconsciente, una suerte de geografía en el sentido político, ¿no? Las fronteras. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Nos veremos en un problema para decir inconsciente está acá, acá no está. Es como algo que se abriría de una forma increíble. Bueno, es una problemática que está en Freud. Inconsciente, consciente, ese corte tajante que él propone,
es de una avanzada enorme, brutal. Sigue estando en Lacan, por más que luego se juegue a nivel del lenguaje o del equívoco en el lenguaje. L'imbevu, esa pifiada, ese pifia a nivel del lenguaje. Es por donde, de alguna forma, se escaparía el inconsciente, fluiría el inconsciente. Pero acá en Guattari, además de todo esto, está la crítica a las instituciones. Es decir, formar o construir grupos que critiquen las instituciones, que los producen ellos mismos, sean estas sociales, pedagógicas, psiquiátricas, psicoanalíticas. Se hace una crítica enorme a las instituciones. Recordemos que Uri sigue la línea de Tosquelles, el catalán, que se escapó de España, de Franco y llega a Francia, quienes fundan la psicoterapia institucional. A mí esto que le estoy contando, que en minutos me llevó muchísimo tiempo poder encontrar esto. Es una crítica a las instituciones, no importa cuál sea. Es verdad que Guattari prefiere hablar en términos de análisis institucional que de psicoterapia institucional. La propuesta de Guattari es análisis institucional, análisis de la institución, porque los grupos forman parte de instituciones y esas instituciones, a su vez, tienen pactos, si se quieren, contratos con la idea de locura, con la idea de razón, se jerarquizan. Entonces, eso es una crítica. Él dice, bueno, acá hay un problema. Estos psicoanalistas o estos grupos esquizoanalíticos pondrían de alguna manera en jaque las instituciones, en lo que éstas instituyen. Y al ponerlas en jaque, las empezarían a descomponer. Pero no maliciosamente, a descomponer en cuanto que están sostenidas en certidumbres imaginarias que solo se sostienen imaginariamente, sino caen. De eso estamos hablando. Esta es la fuerza guattariana, el impacto que tiene. Y por eso es que Guattari no funda ninguna institución, una escuela. Uno pondría en jaque la idea misma de escuela psicoanalítica, no importa la que sea, en el sentido cerrado de un término. Sigamos un poquito más. Sí, no sé cómo retomarse y leer desde nuevo, porque si se trata, uno se va a entender. Leo de nuevo. Entonces, en cuanto al primer problema, se verá que Guattari tuvo muy pronto la impresión de que el inconsciente se relaciona directamente con todo un campo social, económico y político, mucho más que con las coordenadas míticas y familiares invocadas tradicionalmente por el O psicoanálisis. sea, no está en el Edipo la cuestión, no es que el Edipo no gravite. Está el Edipo, pero no es para Guattari lo determinante, sino lo social, lo político, las instituciones. ¿Sí? Y podríamos decir que el psicoanálisis puso su mirada sobre todo en el Edipo, y no más de ahí. Sí. Por eso dice, se trata de la libido como tal, como esencia del deseo y la sexualidad, que ocupa y desocupa los flujos de todo tipo que recorren el campo social, que los interrumpe, los bloquea, impulsa sus fugas y sus retenciones. Sin duda, no actúa de forma manifiesta al modo de los intereses objetivos de la conciencia y de los encadenamientos de la causalidad histórica, pero despliega un deseo latente, coextensivo al campo social, que comporta rupturas de la causalidad, emergencias de singularidades, puntos de detención y de fuga. 1936. En 1936, yo me detuve en esto porque no entendía por qué ponía 1936, pero con mi profesor de francés, que es francés, pude descular la cuestión. Es un momento en que caen ciertas instituciones en Francia, en el 36, y se funda un frente popular para sostener la parte republicana. O sea, es un momento que en el inconsciente colectivo francés es fácil de poder ubicar. Como si dijéramos en Argentina 25 de mayo, pasó tal cosa.
Ya uno entiende o 9 de julio, y así en cada país. ¿Mm? Entonces, 1936 no es solamente un acontecimiento de la conciencia histórica, sino también un complejo del inconsciente. Sí. La interrumpo. Un complejo del inconsciente. Pero como el complejo no era el de Edipo, no hablamos siempre en términos del complejo edípico, como nodular de las neurosis. ¿Cómo un acontecimiento histórico podría ser el complejo? Y luego determinar tal o cual elección que hagamos. ¿Se dan cuenta la apertura que se produce con todo esto? Es como que estuvimos trabajando con una baldosita y de esa baldosita le sacamos conclusiones casi universales, cuando no era más que una baldosita. Hay otras baldosas que permiten extraer otras conclusiones y escuchar de otro modo a un analizante. ¿Quién de ustedes escuchó el complejo social en un analizante? Esta es la apertura enorme que permite, incluso les diría, salir de cierta neutralidad en la cual a veces nos quieren poner. No hay neutralidad en nada de esto, por más que hoy esté muy en boga en algunos lugares hablar de lo neutro. Sí. ¿Sí? Sí. 1936 no es solamente un acontecimiento de la conciencia histórica, sino también un complejo del inconsciente. Nuestros amores, nuestras opciones sexuales, no derivan tanto de unos míticos papá y mamá como de lo real social. Son interferencias y efectos de flujos No me cargados gusta, de perdón, libido. no me gusta real social, está mal traducido. Como las derivas de un real social. O te escuché mal. Como lo del real social. Como las derivas de lo real social. No, pero derivas está puesto, está Ah, armada ok. distinta a la... Sí, perdona. Estás leyendo la sintaxis del francés Ok. que difiere de la del español. Entonces, bueno, de nuevo les digo, Guattari puede, por tanto, reprochar al psicoanálisis a su modo de eludir sistemáticamente todos los contenidos, no, igual fue más avanzado. Volver Sociopolíticos, de sí, nuestros sí, no, amores. no, me Claro, nuestros adelanté. amores. Nuestros amores, nuestras opciones sexuales, no derivan tanto de unos míticos papá y mamá como de lo real social. Por eso no derivan Claro. de los míticos papá y mamá Francés, como en francés dice, va. nuestros amores, nuestras elecciones sexuales son menos derivados de un papá-mamá mítico como de las derivas de un real social, de las interferencias. Hay una sintaxis distinta. Por eso muchas veces sale la deriva. Otra cosa Que se quiero entiende. poner el énfasis en la palabra deriva, porque de la deriva vienen luego los devenires. Por eso no derivan tanto, no es Exacto. que no derivan, pero no tanto de los míticos papá y mamá como de lo real social, como si derivan más de lo real social. Ujú. Son interferencias y efectos de flujos cargados de libido. ¿Con quién no jugamos al amor y la muerte? Guattari puede, por tanto, reprochar al psicoanálisis su modo de eludir sistemáticamente todos los contenidos sociopolíticos del inconsciente, que no obstante determinan realmente los objetos de deseo, del deseo. El psicoanálisis dice, parte de una suerte de narcisismo absoluto, el Das Ding, ¿también? Sí, la cosa. Sí. Y culmina en un ideal de adaptación social que llama curación. Pero este trayecto deja siempre en la sombra una constelación social singular, que sin embargo habría que explorar en lugar de Sacrificar. sacrificarla a la invención de un inconsciente simbólico abstracto. Y ahí está haciendo una crítica también a Lacan. Deleuze, en cierta forma, tiene una relación muy tirante con Lacan. Lo mismo Lacan con Deleuze. Quizás por estas cuestiones, a veces yo creo que las críticas que hacen a Freud o Lacan son en una parte injustas, porque más bien merecerían criticarse los lacanianos y los freudianos, no tanto Freud como Lacan. Yo hago siempre una distinción entre Freud y Lacan, que se explican ellos mismos, de los lacanianos o freudianos que explican a Freud o que explican a Lacan, siendo lacaniano. Como si se vieran en la obligación de tener que explicar a Lacan
Y cuando lo hacen ya no explican a Lacan. Quizás Lacan y Freud eran un poquito más abiertos, pero claro, Freud tiene primero el inconveniente que él tiene que producir un método, entrecomillado, médico, de cura de las neurosis, y que tiene que competir de alguna forma con Jung, que se está yendo para el lado más de lo social, de un inconsciente colectivo. Y como Freud está fundando su compañía, su empresa, hay momentos donde, digamos, las derivas no permiten hacer ese acto fundacional. Entonces, Freud tiene que luchar con Adler y con Jung, que se iban más para este lado. Y de hecho a Jung lo descalifica diciendo que se dedicó a profeta. Freud lo descalifica de este modo. Y yo entiendo porque, bueno, tenía que armar el método psicoanalítico, tenía que, entre comillas, venderlo, que fuera aceptado, y ya tenía un montón de resistencias como para aún poner más campos de dificultad. De hecho, Por cuando eso sobre el trabajamos, final él se suelta y después se y se suelta. mete ya en esos temas, ¿no? Sí, pero te acuerdas cuando trabajamos transmisión de pensamiento, cuando vimos con- algunos textos de Freud, que él mismo dice, bueno, pero llegamos hasta acá porque claro. ya basta, hasta acá podemos llegar. Hay que estar en Viena en 1900, 1920, diciendo estas cosas. Bueno, tal vez no quiso abarcar Sí, tanto, uno quiso. pudo. Lacan se da cuenta de esto para mí cuando él dice que, cuando plantea el objeto pequeño A, por más que les parezca enrevesado lo que les voy a decir, tiene más que ver con lo que estamos hablando de los grupúsculos que con otra cosa. ¿Qué es el objeto pequeño A? Que sin embargo lo pone en el lugar de la gente en el discurso psicoanalítico. ¿Cómo puede ser que esté vehiculizando algo que no es un objeto del mundo y que se refiere a una realidad que no sería la del mundo, sino que apunta a otra cuestión, a una apertura enorme? Y fíjese que la caída, en el lugar del producto, en el discurso analítico, lo que está es el significante amo. Entonces hay algo de esto que Lacan también se da cuenta. Pero bueno, cada uno llega hasta donde llega. Yo creo que el tema que tiene Lacan es que no puede escaparse, como se dice, me hago cargo de esto, de el molde que produce la cultura francesa. Lacan es un nombre propio en lo que llamamos The French Theory, la teoría francesa. Por supuesto. Entonces no se puede escapar de ahí tanto. Guattari se escapa bastante, ¿eh? Guattari se escapa bastante, por eso también es mal leído, rechazado, no aceptado, descalificado. Por eso apostó mucho a América Latina, Guattari, con todos los viajes. Brasil, muchísimos viajes. Parte de Estados Unidos, en Baton Rouge. O sea, como que se quería escapar de algo que él se daba cuenta, que a mí me encanta la teoría francesa, no es que no me encanta, pero al mismo tiempo me doy cuenta que lo que te da también te priva, porque volvemos al identitario, Made in France. Y lo Made in France tiene un brillo, por supuesto que sí. Y el caldo cultural que armaron, ¿cuántos nombres propios tendríamos que poner para poder hablar del 68 en adelante o hacia atrás? Nos quedamos sin garganta. Althusser, ¿cuántos nombres? Derrida, Lacan, Deleuze, y los que se les ocurran a ustedes, que son muchos más. Pero ese mismo brillo, Made in France, también es un límite. Estoy tan loco. ¿Qué dijo Lacan cuando llegó a América? Cuando Lacan llega a América, dice, mi persona en Francia ha hecho de pantalla a lo que digo. Ustedes aquí en América, lectores lacanoamericanos, han podido pescar más de lo que yo digo que en París, donde doy mi seminario, que están más pendientes de que me puse, si usé la corbata así, si mis cigarrillos están torcidos. Era bastante. Yo también tenía lo suyo, era un dandy, no es que no, pero en este sentido, Sí, pero escaparse de eso no es tan fácil. Bueno, vamos a hacer un poquito más y ya pasamos a compartir sí. con ustedes. Dasting no es el horizonte recurrente
que funda ilusoriamente una personalidad individual, sino un cuerpo social que sirve de base a potencialidades latentes. ¿Por qué se dan aquí locos y allá revolucionarios? ¿Lo dice así? Sí. Más que el padre, la madre o la abuela, importan todos esos personajes que habitan las preguntas fundamentales de la sociedad como lucha de clases de nuestro tiempo. Más que contar como un buen día, la sociedad griega, gracias a Edipo, viró a la dermoreacción, importa la enorme spaltum que hoy atraviesa el mundo comunista. ¿Cómo olvidar el papel desempeñado por el Estado en todas las trampas en que la libido se encuentra atrapada, reducida a ocupar las imágenes intimistas de la familia? Ustedes ven cómo él, en Sí. este caso de Liz, va prácticamente mordiendo todo lo que nos rodea, lo social, el Estado. Pero no es solo lo que nos rodea, es también lo que nos moldea. Porque a mí me llevó mucho a entender el tema de la institución. Cuando uno va a un médico, cualquiera de ustedes, nosotros, nos enfrentamos o nos confrontamos con una institución. No es solo que hay un médico ahí, está la institución médica. El guardapolvo blanco del doctor no es solo la institución médica, es también la institución estatal que lo habilitó para ese lugar. Es una autoridad, hay toda no sé, hasta diría, un respeto, un achicar, saber cómo me va con el resultado, qué me irá a decir. Entonces, cuando hablamos de institución, no hablamos de un edificio que tiene muchas oficinas. El consultorio de cada uno de ustedes es también una institución. Cuando uno va a un psicoanalista, se confronta con la institución analítica y de alguna forma con lo social que le ha deparado un lugar al psicoanálisis o al psicoanalista. Por ejemplo, de prestigio o no. Entonces, fíjense cómo van mordiendo y metiéndose en un cuestionamiento que prácticamente no termina. En Guattari vamos a llegar hasta hablar del clima, de la ecosofía. Pues yo me preguntaba, digo, ¿por qué hace 10, 15 años que estoy atascado con él? ¿Por qué en algún momento, bueno, de Freud pude pasar a Lacan? ¿Y por qué estoy? Porque hay más, porque hay más, porque hay más, como esas capas de cebolla que decía Freud que uno va sacando, y hay otra, y hay otra. Porque la potencia esquizofrénica, como dice Deleuze de Guattari, empezó a atravesar transversalmente todo el escenario en donde estamos. Empezó a horadar las instituciones. La pregunta por la educación, cuando llevamos a nuestros hijos a la escuela, a la psicopedagoga. ¿Qué relación tiene esa institución con la locura, por ejemplo? Esa es una pregunta de Guattari. Porque depende cómo pensemos la locura, lo que vamos a construir. ¿Es enfermedad la locura o es creatividad? Yo te pediría que avances un poquito, porque quiero ver si podemos llegar, si ya conversamos con ellos. Claro. Tenemos un segundito porque es importante esto y ya terminamos. No, sí, acá. Pero para que lo- Acá, la aportación. Vamos a ir terminando, ¿eh? La aportación característica de Guattari a la psicoterapia institucional consiste en cierto número de nociones cuya formación puede seguirse en estas páginas. La distinción de las dos clases de grupos, la oposición. Dos clases de grupos también es fundamental. Para Guattari hay dos clases de grupos. Grupos sujetos por una ley exterior a ellos que los constriñen, que los, ¿cómo decir? Los vuelven racimos, los van juntando, se llaman grupos sujetados, y aquellos que se llama sujeto de grupo, que son grupos que se reúnen en virtud de un sujeto común.
de un interés común. Entonces ya no están sujetados por una ley exterior, sino que lo que los sujeta es una ley interior que producen ellos mismos. ¿Sí? Grupos que están planteados, como dijimos antes, para disolverse, tal como pensaba Lacan el Carter en un momento, como grupos que empezaban y luego caían, y no grupos que están pensados para perpetuarse, como el ejército, por ejemplo, que sigue estando. ¿Sí? Hablamos de grupos que por intereses determinados se han cohesionado y que son abiertos a conectarse con otros grupos. Por ejemplo, Guattari participaba mucho de las reuniones de los sistémicos, cosa que era mala palabra en mi época cuando estaba en escuelas analíticas, hablar hasta de lo sistémico. Era como, no sé, psicoanálisis y nada más que psicoanálisis. Y Guattari iba, conversaba, hablaba con los que hacían familia. Los que hacían familia le discutía, aprendía, se abrían. ¿Sí? Entonces, esas dos nociones que son características de Bataille serían la distinción de las dos clases de grupo, la oposición entre las fantasías grupales y las individuales, la concepción de la transversalidad. Serían. Estas nociones tienen una orientación práctica muy precisa: introducir en la institución una función política militante, constituir una suerte de monstruo que ya no es el psicoanálisis ni la práctica hospitalaria, y menos aún la dinámica de grupo, y que se ha de aplicar sin restricciones al hospital, a la escuela, en la militancia, una máquina para producir y enunciar el deseo. Por este motivo, Guattari reclama el nombre de análisis institucional más que el de psicoterapia institucional. En el movimiento institucional, tal y como aparece con Toscais y Jean-Louis, se anunciaba realmente una tercera edad de la psiquiatría, la institución como modelo más allá de la ley y del contrato. El viejo manicomio estaba regido por la ley represiva, en la medida en que los locos eran considerados ineptos y por ello excluidos de las relaciones contractuales que ligan a las personas presuntamente razonables. La innovación freudiana consistió en mostrar que en las familias burguesas y fuera de las fronteras de los manicomios, un amplio grupo de personas llamadas neuróticas podían formar parte de un contrato particular que con medios originales las reconducía a las normas de la medicina tradicional. Entre paréntesis, el contrato psicoanalítico como caso particular de la relación contractual de la medicina liberal. Y esto fue, pasa que quiero ir terminando por ir por la hora, pero esto fue todo un tema, el tema del contrato analítico. Fue todo un tema porque era un contrato que se hacía, la palabra contrato inclusive es complicada, ¿eh? Ya de por sí tiene cierta cuestión, pero rompía el contrato que se tiene cuando uno va a un hospital o a una clínica, porque por más que no esté firmado, hay un contrato cuando uno va, me tienen que curar, hay una idea de lo que es la cura, una idea de lo que es la enfermedad. La revolución freudiana, en cierta forma, y lo que le costó mucho rechazo, fue implementar un contrato liberal con esas pacientes de 20 años histéricas, 16 años, 18 años. Fue escandaloso en su momento. Un hombre de cierta edad escuchando mujeres jóvenes hablando de cuestiones sexuales. O sea, si hay una ruptura de un contrato con el advenimiento de otro contrato. Y acá lo que está diciendo, inclusive, es que el psicoanálisis finalmente falló en esa ruptura y terminó religando nuevamente a la salud de las personas, a la adaptación. Lo dejo para que lo discutamos si quieren. Como que esa idea de cierta subversión se termina perdiendo. La idea de la clínica Laborde, donde trabaja Guattari junto a Jean Uri, es un contrato con la locura absolutamente diferente. Los locos no están enfermos, no son enfermos. Los médicos no son quienes los curan, en el sentido de ese otro contrato, donde el médico me va a curar.
se forman clubes terapéuticos en una transversalidad que en el fondo nos pasa en el consultorio y que me parece, y con esto terminamos por hoy, los escucho para no aburrirlo, es de alguna forma también la apuesta de Freud, cuando le da el saber al paciente. Ahí hay una ruptura enorme con ese contrato. Renunciar al saber para decir el que sabe es el paciente. Esa es una ruptura fenomenal. Es un corte con todo eso. Por eso el psicoanálisis y el Estado nunca se entienden. ¿Cómo habilitar a un psicoanalista para trabajar? ¿Desde qué lugar? Con esto no digo que no haya que tener un título, pero digo, el Estado cómo puede entender esto si se está rompiendo ese contrato. Ayer me planteaban algo que alguna vez planteó también a Luz. Si un paciente quiere suicidarse y tiene motivos suficientes para suicidarse, ¿hay que acompañarlo en el suicidio? No creo. ¿O hay que dejarlo solo y que se arregle? Bueno, la película que La vimos, El cuarto de película al El lado, cuarto al lado, se no sé estaba si la han podido pensando. ver, el cuarto de al lado es alguien que tiene un cáncer No y, lo puedo. bueno, no la puedo contar. Eso, no, bueno, que Está habla ahí. con su No, amiga, pero sí. que tiene una amiga que le pide que esté, sí puedo contar. Bueno, ya Ya está lo ahí. dijo, perdón. Yo intenté detenerlo. No pudo. Después de 40 años no me pude No, detener. es imposible. Esta cuestión, ¿no? Hay una ruptura. Encuentro cuando entra alguien al consultorio. Por eso le decía, lo que se instituye es de otro orden. Es de otra naturaleza, ese lazo, la noción de discurso en Lacan, es también un lazo, es sobre todo un lazo. Discurso del amo, discurso universitario, discurso del histérico, discurso analítico, como reverso del discurso del amo. Ahí también pescan ustedes que ese encuentro ya no puede ser de un mayor a un inferior. Por eso les señalaba el objeto A puesto en lugar de la gente, rompe las jerarquías. Freud rompe la jerarquía al decir, bueno, le escucho, dígame usted qué le pasa. No soy yo quien le va a decir lo que le pasa a usted. Es usted quien me va a decir a mí lo que a usted le pasa. ¿Sí? Bueno, les propongo dejar acá porque hablamos mucho y los escucho a ver qué quieran decir. Eduardo y Estela, bueno, y a todos. Esto Omar. último, sí, esto último que refieres me parece que sigue vigente en la frecuencia en lo que externan las primeras ocasiones que llegan a los pacientes a análisis. Esta verticalidad, esta jerarquía, yo la localizo en pregúnteme, ¿qué le digo? ¿Sí? Y hace relación con este protocolo médico o esta rutina del mundo médico que está establecida, que está establecida de, no sé, tomar el pulso, la presión, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo llevan al sufrimiento y lo plantean en las primeras sesiones. Dígame, ¿qué le digo? ¿Y ahora qué sigue, no? Y, Claro. bueno, esto era lo que se me ocurría ahorita. No, Y está muy definitivamente, bueno, Omar, porque fíjate que ahí está el grado de alienación con que ese paciente viene. sí, Tiene sí, un porque, grado de alienación respecto de sí mismo enorme. y que hace relación con esta situación médica, ¿no? De lo que comentabas, ¿no? Bueno, yo lo pongo como estos protocolos, ¿no? Que sigue, que es más frecuente, bueno, al menos en algunas áreas, yo digo en México, no sé, en Argentina, Acá también. pero todavía sigue vigente en el discurso, en el decir del paciente, como arrastrando hacia el analista lo que trae del médico, ¿no? De su vivencia o experiencia cuando le ha tocado ir con los médicos, ¿no? Esa es una parte. Lo otro, no sé si esto que te referías de la transversalidad de los grupos, bueno, yo lo ubicaba en los grupúsculos, ¿es algo rizomático? Absolutamente. Absolutamente. De hecho, creo que uno va a empezar a esclarecer muchas cosas que lee, por ejemplo, Rizoma, que digamos,
sería la introducción de Mil Mesetas, pero es un texto que se publicó antes de Mil Mesetas, lo editó la editorial Minuit, después se incorpora a Mil Mesetas, no como una meseta, aunque podríamos pensar que lo es, sino como una introducción. Y yo creo que es ahí donde dice que somos grupúsculos. Tendré que ir a leerlo para ver. Pero creo que dice, hemos perdido nuestros nombres, los mantenemos por hábito. Pero sí, el grupúsculo es la forma rizomática de pensar el yo versus otra concepción Arbórea. arbórea, vertical. Fija. Exactamente, exactamente. Acá se cae la verticalidad, el rizoma plantea una horizontalidad, una transversalidad distinta. Sí, No me, encontrás, no encontrás fin, encontrás conexiones, desplazamiento, muy cercano quizás a una cartografía de lo que Freud pensaba podría llegar a ser lo inconsciente. gracias. ¿Alguien más quiere señalar algo? ¿Compartir alguna idea? Cuando empezaste a hablar que decías estos del yo, ¿no? Eh, Me acordé de una parte de Alicia en el País de las Maravillas, que me encanta ese cuento, y que le preguntan quién sos. Y Alicia responde, es que yo no sé quién soy, porque ayer yo no era yo, era otra, porque pasaron otras cosas. Yo ya no sé quién soy yo, dice, ¿no? Es como ella que entra a ese mundo distinto, que vive otras cosas, se da cuenta que no es la misma. Cada día no es la misma. Es muy habitual, diría, no sé si tan habitual, pero es habitual que un analizante o un paciente diga, ya no sé quién soy, Mm. y que No, y se además, asuste. claro, cuando hacen algo distinto, no, no soy yo, no entiendo por qué Claro, sí, sos vos, justamente, bueno, ¿no? Esta cosa de, el yo como síntoma, el yo como carcasa, el yo como algo que te deja entrampado, eh, impide esos flujos y hasta le diría algo triste de ver cómo mucha gente puede perder sus días, su tiempo, por no atreverse a esos devenires que están al alcance de la mano. Pero que entiendo que hay todo un social que a veces se opone, ¿no? Un trabajo pueden ser 40 años en un lugar, hasta que te jubilas. Alguien me decía esta mañana, bueno, pero separarme, imagínese, no soy feliz, pero separarme, dice, me lleva a un problema, maternar sola. Y bueno, sí, son decisiones que obviamente dejan cierto confort sintomático. Para Freud, el síntoma al principio, Freud dice, es un huésped bien recibido. O sea, hay algo del síntoma como que tranquiliza. Me agarro de mi síntoma y vivo, pero poco a poco mm, me voy inhibiendo, voy perdiendo la posibilidad del deseo, la posibilidad de continuar. Y hay todo un social que también nos encierra. No es tan fácil ser distinto, ser diferente. Ya lo creo. María, Ya lo ya lo- creo. no te había escuchado. Bueno, continúa. Perdón. Estela, Eduardo, gracias por recibirme. Estoy con mucho gusto de estar con ustedes. Confieso que un poquito de París volvió con ustedes. Un poquito nomás, pero bueno. Eh, Ustedes dirán por qué estoy con ustedes. Buena pregunta. Dígale usted, María. Y porque sí, porque lo sentí, porque creí que había una parte mía que siempre estuvo con ustedes, porque una vez estuve con ustedes. Ah, Estaba Melenote, ah, que estuvo un poco feo conmigo, pero bueno. Ah, ¿fue presencial?
una vez que estuvimos en un... No, o- no, amorosa, ah, no. aquí. Creo que no, o sí. Sabes que no me acuerdo bien. Tal vez fue, no, no creo. Creo No, fue hace un tiempo. Sí. que fue Zoom. Sí, y estaba Melenote, otro momento de la historia, otro momento. Pensé, bueno, lo que has hablado, Eduardo. O sea, yo quiero hablar donde sienta que puedo hablar, aunque pertenezco a una institución y no quise aceptar entrar en otras. Y también he renunciado a institución y he vuelto. O sea, a mí la institución nunca me aplastó como para que mi libertad no funcionara, ¿no? Estoy orgullosa de eso, ahora, pero me reía cuando vos, Eduardo, decías que era difícil. Bueno, que me he pegado mis buenos golpes, digamos, y he tenido que escuchar lo inescuchable, pero bueno, ahora estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho, de todas las rupturas, de todos los encuentros. Eso me ha enriquecido como ser humano y como psicoanalista, por supuesto. Es que lo que decía de la institución, Qué bueno, sí. que es muy interesante, me parece, tomando el sesgo de Guattari, lo que él se plantea es cómo curar las instituciones. Cuando ella planteaba los problemas de grupo, entonces un grupo era, o un problema del grupo era generar cierta militancia, aún en los psicoanalistas, para poder curar la institución. Eso para mí es una utopía. ¿De ¿Cómo decís? Es una utopía. Una Bueno, utopía. es Es posible que sea una querer utopía. curar la familia. No te escuché, ¿cómo? Pero, Perdón, tal vez pero tengo la computadora muy lejos. Ahí está mejor. Me Sí, sí, escucho sí, mejor. yo escuché bueno, Yo creo que es una utopía, lo que no quiere decir que no se intente. Pero eso es como reformar la familia. O sea, hay códigos conscientes. Bueno, está el libro de Lacan sobre la la familia, familia. que no lo lee casi nadie. O sea, lo que quiero decir es que el tema que han planteado es muy importante, que hay muchas cosas para decir de todo tipo. Por ejemplo, a nivel teórico, el asunto de la complejidad. Justo, o sea, no está mal que esté con ustedes, porque hay una similitud respecto de lo que voy buscando y lo que ustedes están trayendo en algunas cosas. Por ejemplo, el asunto de la complejidad. Estuve tratando de buscar un libro, porque yo no tengo un lugar para biblioteca. Cada habitación de mi casa, que no es muy chica, tiene una biblioteca. Entonces, tengo que buscar un libro que se llama algo así, tal vez lo conozcan ustedes, La complejidad del pensamiento. Les estoy hablando posiblemente de unos 20 años atrás, ese libro. Pero yo he estado pensando en esto de la complejidad. Eh, no puedo ser tan leal a la lectura de ustedes, porque a Deleuze lo he leído, pero a Guattari no, por ejemplo. Pero la problemática que plantean es actual. Te Hay digo, que, María, nosotros pensamos que sí, efectivamente hay que es seguir, actual. hay que seguir investigándola. E inclusive uno ve, porque uno puede decir, bueno, el psicoanálisis detectó estos problemas. Y yo distinguía el psicoanálisis de los psicoanalistas. Porque hay muchos psicoanalistas que efectivamente siguen adaptando sujetos a la sociedad, Muchísimo, coartando ciertos devenires. Porque muchísimo.
¿no? Creo que también en México se observan, bueno, en Argentina, en Francia también, El cuando temor vamos. es que lo que nosotros pensamos intelectualmente también lo hagamos. Bueno, ese es el Por desafío. por otro lado, Ese es nuestro desafío. Y respecto de este espacio en sí, exactamente. no tenemos por qué acordar, pero si a cada uno de los que participamos le queda una pregunta, le produce cierta idea, puede extraer algo o aportar algo, está cumplido el lugar este. Es un Absolutamente. intercambio que no pretende formar, que no pretende ser un espacio de enseñanza, como veíamos la última vez, sino un espacio de intercambio. Así que gracias María, esperemos verte cada 15 días. Quería decirles, ¿alguien más quiere decir Me algo? aguantan, si me aguantan, con mucho gusto, porque tengo mucho más para Tenemos decir. aguante, ¿Cómo? que tenemos aguante. Ah, Ese yo lo también, que- pero por Bueno, ahí No te no. preocupes. O sea, yo también Bueno, lo tengo. gracias, ¿eh? gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo antes de concluir? Porque estamos pensando en concluir 10:15, 10:20, porque Acá llegamos es tarde, a esta claro, hora y que el estamos otro día cansados. Y que me parece también nos cuesta. que digamos, 1 hora y pico está Hora y suficiente cuarto. para mantener, digamos, la atención, ¿sí? Entonces, si nadie va a aportar nada más, nos vamos a estar encontrando en 15 días que vamos a trabajar a propósito de lo que dijo Omar, un diálogo entre Guattari y Jean Uri respecto de la relación con las enfermeras y los médicos y, por supuesto, los pacientes. Cómo es esta propuesta y cómo aparece el médico presentado por Uri como alguien de una casta. Qué palabra. ¿Qué palabras? ¿Sí? ¿Cómo romper esa idea para que se generen otros devenires dentro de una institución? Es lo que María decía como utópico, pero que me pareció interesante pensarlo como el horizonte. Nadie llega al horizonte, pero nos hace mover. Claro, claro. Nos hace mover. Así que bueno, buenas noches y nos estaremos viendo en 15 días. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. La Abrazo. buena noche a todos. Chao, Hasta buenas luego.